Muy bien amigos, pues vamos a ver ahora el ajuste de distribuciones e intervalos de confianza. Em, Aquí recuerden que lo que nosotros estamos buscando para poder hacer cálculo de probabilidades es ajustar o ver qué distribución se ajusta mejor a los datos que tenemos, que hemos recopilado del mundo real, para modelarlos y entonces con eso poder hacer cálculo de probabilidades e inferencia estadística con los datos que tenemos, ¿ok? Vamos a utilizar los datasets de sklearn, entonces los importamos de esta forma, from sklearn import datasets. Vamos a importar pandas, Seaborn para las gráficas y Matplotlib también para las gráficas de esta forma. Estas son librerías que ya hemos estado utilizando, entonces, y vamos a utilizar también otra que se llama Fitter. Aquí está from Fitter, import Fitter, se importa de esta forma. Esta es la página oficial, ¿no? Entonces, aquí pueden leer la documentación. Así se instala en su ambiente de desarrollo. Si no la han instalado, la pueden instalar con pip o con conda también. Y aquí está toda la documentación de Fitter. Este es un graph que está construido con SciPy Stats, ¿no? Esto es importante conocerlo porque los parámetros que nos arrojan las funciones de Fitter abajo o utilizan internamente las funciones de SciPy Stats. Entonces, prácticamente las funciones o las distribuciones que utilizan o que están disponibles son las que están también en SciPy Stats, ¿no? Entonces, bueno, vamos vamos a cargar el dataset de los vinos, que es con el que trabajamos también en otros videos. Por ejemplo, dataset igual a datasets.lotWine, ¿no? Así se carga este dataset, nos carga y para crear un data frame, entonces lo que hacemos es pandas, o sea, utilizar pandas, data frame. La data es igual a data, esta data es aquí y está guardada en la variable data. Ya sé, es muy redundante, pero es el estándar y así está guardada la información. Y el nombre de las columnas está guardado en data feature names, ¿vale? Digo, solo para que vean cómo está la información, la voy a poner, de hecho la voy a poner acá, ¿no? Entonces, aquí está data es un array en donde tenemos aquí estos son los valores y feature names es otro array, ¿no? Que se llama aquí. Entonces, estamos conformando un data frame con el nombre de las columnas de los feature names y la data que viene en esta información que viene de sklearn, ¿vale? Esto lo voy a borrar. Ok. Ok, vamos a cargar nuestras librerías y entonces armamos nuestro data frame y vamos a trabajar, vamos a primero hacer un histograma de la variable alcohol, o sea, que es el nivel de alcohol que traen cada uno de los vinos que se estudiaron o que se recopiló la muestra, ¿vale? Esta es la muestra, entonces nos dice que pues una gran cantidad, la mayoría de los vinos tiene entre 11 y 15 grados de alcohol, ¿no? Y la mayoría se concentra entre 11, 14, la media debe de estar alrededor de 13. Digo, todo esto ya lo podemos calcular con las librerías que hemos visto, con NumPy o con igual SciPy Stats, o sea, eso no hay problema, ¿no? Incluso con pandas, o sea, si quisiéramos sacar la media completa, o bueno, la media muestral, mejor dicho, entonces pues solamente tendríamos que hacer esto, o sea, es alcohol, punto min, y la media está en el valor de 13, ¿no? O sea, el valor promedio del nivel de alcohol es 13. Ok, bueno, podemos hacer lo mismo con las otras variables. Si se fijan aquí la media, bueno, el nivel de alcohol se comporta un poco, no sé si como una distribución normal, pero ya vimos en otro video que casi todo lo podemos ajustar con una distribución normal. Por ejemplo, la intensidad de color aquí se asemeja más a una distribución gamma o a una distribución beta. Entonces la pregunta que tenemos es, bueno, ¿cuál de estas distribuciones se ajusta mejor a estos datos? ¿Por qué? Porque yo con esa distribución, ¿no?, vamos a poder
hacer cálculo de probabilidades, hacer inferencia estadística. Entonces, para eso lo que utilizamos es esta función de fitter, que lo que va a hacer es nos va a ayudar a ajustar varias distribuciones, las que nosotros le digamos aquí, ¿no? Y entonces nos va a traer una serie de parámetros que nos van a ayudar a decidir cuál es el modelo que mejor se ajusta a estos datos que tenemos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí a Fitter le tenemos que pasar los datos en una forma de un array, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es seleccionando del data frame que tenemos con los datos, estamos seleccionando la columna de color intensity y esto son los datos que se introduce y le estamos diciendo que ajuste las distribuciones beta, gamma, la normal, log normal y la exponencial. Aquí podrían poner todas, les recomiendo que pongan aquí cuáles son las que quieren ajustar. Usualmente casi todos los datos se ajustan a una de estas. A lo mejor aquí pondría una uniforme por si los datos realmente pues tienen una distribución uniforme o no hay una distribución clara, no hay una acumulación clara. Podría ser también una G cuadrada, es de las distribuciones más utilizadas, una gamma inversa también, la negative gamma creo que la tienen acá en SciPy Stats. Entonces, pueden utilizar muchísimas pues aquí les voy a mostrar todas las distribuciones que hay, ¿no? En SciPy Stats, de hecho. Eh, Estas son las distribuciones continuas, por ejemplo, ¿no? O sea, si se fijan, hay pues muchas distribuciones. La Cochi también se utiliza muchísimo. La Double Weibull. Hay una doble gama que también hay muchos datos que también se modelan con una doble gama. Es cuando tienen una media doble. Eh, ¿Qué más? De la F también. Y hay una muy importante también que aquí la deben de tener cuando tienen poquitos datos, ¿no? O sea, a lo mejor menos de 30 observaciones de una variable, yo les recomendaría utilizar la TD-Student, ¿no? La TD-Student se ajusta muy bien a datos, cuando se tienen muy poquitos datos. Entonces, la TD-Student es muy importante también, ¿vale? Pero como se fijan, aquí hay, pues, la Pareto también se utiliza para modelar muchos datos. No sé, hay muchísimas distribuciones, pueden utilizar las que quieran, ¿no? Estas que les dije son las de las más usuales y prácticamente casi todo se puede ajustar con estas distribuciones. La doble gama, por ejemplo, estas vemos que hay una distribución de datos aquí. La doble gama es cuando tienes un pico en un segmento y aquí tienes otro pico o otra media, o pues sí, otra acumulación grande de datos, entonces utilizas una doble gama, ¿no? Pero bueno, con esta función fitter, ¿no? Podemos ajustar las que queramos y entonces nos va a traer una serie de indicadores con los que podemos evaluar cuál es la mejor, cuál es la distribución que mayor, que se ajusta mejor a nuestros datos, ¿vale? Entonces se hace de esta forma. Primero creamos un objeto con f, bueno, fitter, y le pasamos esta información. Tenemos que utilizar la función f.fit, que lo que hace es ajustar estas distribuciones, y después utilizamos f.summary para que nos traiga esta distribución y nos genera la gráfica, ¿no? Entonces vamos a correr este ajuste de las distribuciones. ¿Y qué nos trae aquí? Entonces nos trae la distribución y nos trae la suma del error cuadrático, nos trae el Akaike, el estadístico Akaike, el bayesiano también y hace la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de estos indicadores, cómo se interpreta y cómo nos ayudaría a seleccionar cuál es la mejor distribución para que se ajusta a los datos, ¿no? La prueba de Kolmogorov-Smirnov nos da la bondad de ajuste, o sea, que tan bien se ajustan los datos
bueno, la distribución que también se ajusta a la distribución a los datos. Es decir, nos dice la prueba de hipótesis, y esto también lo vamos a ver después, que es la prueba de hipótesis, eh, es que los datos siguen una distribución específica y la prueba de hipótesis alternativa es que los datos no siguen una distribución específica, por lo que suele utilizarse o suele decirse que si el valor P de nuestra prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es este, ¿no? Es menor es menor a un nivel de significancia, o bueno, o mejor dicho, si tiene un p-value muy alto, no se puede rechazar la hipótesis de que una distribución, de que siguen una distribución específica. O sea, yo no puedo rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Es decir, vamos a querer o este indicador nos sirve cuando el p-value es muy alto. Entre más alto sea el p-value, pues no se puede rechazar la hipótesis de que nuestros datos siguen una distribución específica y no y no la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, en conclusión, a nosotros nos vamos a preferir los que tengan un p-value de la prueba de Kolmogorov-Smirnov más alto. Ajá, por eso aquí están ordenadas de mayor a menor. Bueno, de hecho aquí está ordenada por varios criterios, pero aquí estas dos que tienen más alto son los que tienen el p-value de Kolmogorov-Smirnov más alto, ¿no? Si se fijan, están muy cercanos, entonces dices, bueno, pues, ok, yo podría escoger a una beta o una gamma, pues me da lo mismo, o cuál es mejor. Por eso tenemos otros criterios, por ejemplo, el criterio de Akaike. La prueba de Akaike nos dice el modelo que se prefiere relativo a otros modelos que se ajustaron. Ajá, entonces, este usualmente es cuando se ajustan dos o más modelos, cuál es el modelo que más que se prefiere, es el que tenga un valor de criterio de Akaike menor. Acuérdense, este es relativo a otros modelos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, Kolmogorov-Smirnov es más alto el de la gama y el criterio de Akai que también es más bajo, eh, más bajo el de la gama también. Entonces, bueno, para mí, pues sí, no sería equivocado seleccionar un modelo gama, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también tenemos el criterio bayesiano, ¿no? Entonces, el criterio bayesiano de igual forma, ¿no? Se utiliza el que salga el criterio bayesiano más bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de la gama salió más bajo, ¿no? No, el criterio bayesiano no, sí, el de la gama salió más bajo, ¿no? Entonces, pues, aquí los tres criterios, desde mi punto de vista, yo utilizaría una gama. La suma de error cuadrático medio, o bueno, la suma de error cuadrático, pues también se prefiere que la suma de los errores cuadráticos, el que sea más bajo. Aquí por eso nos está poniendo esta función en primer lugar a la beta, porque el error cuadrático salió más bajo. Sin embargo, yo utilizaría una gama. ¿Por qué? Porque los otros criterios salió mejor la distribución gamma, ¿no? Entonces, eh, se pueden probar con las dos para ver qué es lo que nos dan y bueno, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hacer otro fit. Aquí vamos a utilizar otras variables, por ejemplo, aquí vamos a ajustar la información del nivel de alcohol y vamos a utilizar la variable beta, gamma, normal, log normal, exponencial, la uniforme, una Pareto y una log normal, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí la que sale con los mejores valores es la beta, porque sale con un p-value de Kolmogorov-Smirnov de 0.75, o sea, es más alto, con un resultado de Akai que también aquí pues, es mejor
Acaike, bueno, relativamente, porque si se fijan aquí el Acaike es más bajo el de la uniforme, sin embargo aquí el p-value sí rechaza, ¿no? O sea, sí, por eso es importante ver distintos criterios. El error cuadrático medio de la uniforme es más alto, el bayesiano, por ejemplo, es más bajo, pero con los otros dos criterios, pues yo no me sentiría cómodo utilizando una distribución uniforme debido a que sí el criterio de Kolmogorov-Smirnov nos dice que pues no seguiría esta distribución realmente, ¿no? O sea, o se rechaza, ¿no? Se rechaza la hipótesis de que pues, siga una distribución específica, ¿vale? Entonces, pues aquí en este caso yo elegiría sí la beta, porque por el p-value de Kolmogorov-Smirnov, porque tiene un buen Akaike, ¿no? O sea, aunque no es el más bajo, pues relativamente a los otros no queda mal, no queda mal posicionado. Si quitamos la uniforme, entonces queda mejor. El criterio bayesiano tampoco queda tan mal, ¿no? Y el error cuadrático medio, pues sí, es menor, ¿no? Entonces, si se fijan, tienen que hacer un criterio tienen que irse formando un criterio para saber qué distribución se ajusta mejor. Acuérdense que estos son modelos, ¿no? O sea, no hay un modelo perfecto, no hay un modelo que digas, este es el real, ¿no? O sea, son modelos que nos ayudan a ajustar datos, pero pues siempre tenemos que utilizar el que con los criterios, con la mayor información que queramos y con un juicio estudiado, pues podamos definir cuál es el modelo que mejor se ajusta a nuestros datos y que nos permita tener la mayor calidad de nuestros cálculos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a querer, acuérdense, es calcular intervalos de confianza. Es decir, o sea, yo quiero calcular, bueno, cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, el color del color de la intensidad del color de un vino esté entre X o Y valor, ¿no? O sea, lo que quiero calcular es la probabilidad de que X esté entre A y B, ¿no? Sea o que me dé con un punto 95. Imagínense que no sé, o sea, hablando de estos vinos, no sé, hay un sistema de calidad y pues siempre el nivel el color de intensidad de ciertos vinos tiene que estar entre X y valores. O sea, nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que este vino, que con un 95% de probabilidad, pues la intensidad del color esté entre cierto rango de valores, ¿no? Para que pase las pruebas de calidad o los requerimientos de los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, pues así es como se hace. ¿Cuál es ajustamos una distribución, ¿no? ¿Cuál es la función de distribución? Aquí vamos a ajustar una distribución gamma, ¿no? Aquí nos da los parámetros de la gama. Acuérdense que es muy importante que revisen cómo están especificados, cómo está especificada la función gamma. Aquí denme un segundito y les voy a poner aquí. Acuérdense que en SciPyStats, perdón, en SciPyStats está así definida la función gamma. Entonces tiene el parámetro alfa. Este es el parámetro alfa. Si la quieren especificar con el parámetro beta, bueno, pues así está el parámetro beta. El parámetro beta sería el inverso del parámetro de escala que le pasemos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cuáles son los parámetros? Este es alfa, este es el parámetro de localización y este es el parámetro de escala, ¿vale? Aquí, si se fijan, estamos aquí extrayendo los parámetros de esta forma. Aquí sabemos que estos son los parámetros de nuestra distribución ajustada. El primer elemento es alfa, el segundo elemento es el parámetro de localización y el segundo elemento es el parámetro de escala, ¿no? Entonces, así se ve nuestra distribución gamma ajustada del color de la intensidad, ¿vale? La intensidad de color, perdón, la intensidad de color, ¿ok? Entonces,
Pues la pregunta es, ¿cuál es el valor de la intensidad de los colores que acumula el 95% de probabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esta distribución que ya ajustamos, con estos parámetros de alfa, de localización y de escala, entonces aquí lo que estamos preguntando es cuál es el percentil 95 prácticamente. Entonces, utilizando la función PPF, ¿no? Sale que el valor, la intensidad del color tiene una probabilidad del 0.95 de tener un valor de 9.5 o menos, ¿no? 9.55, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de que em, ahora, de que sea en lugar de 0.95 que sea 0.5, ¿no? O sea, entonces es con este mismo que el percentil que sea punto 5, 0.05, ¿no? Entonces, punto 0.5 es importante, no punto 5. Punto 5 es la media, punto 0.5, entonces es nuestro valor, el valor de... esto lo que nos quiere decir es que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea, si calculamos con este valor, o sea, la probabilidad de que x sea menor a 2, nos va a dar 0.05, ¿vale? Ujú. Esto, ¿qué quiere decir? O sea que aquí está, ¿dónde está el 2.1? Aquí está el 2.1, ¿no? Aquí, búsquenlo, aquí, lo tienen que buscar aquí. Y la probabilidad que acumula del 0 al 2.1 es 0.05, ¿no? La probabilidad que acumulamos hasta el 9.5, que debe de estar aquí, 9.5, ¿no? Bueno, 9.5, por acá debe de estar, ¿vale? Es el 95. ¿Qué quiere decir? Que el 95% de los vinos, ¿no? Van a tener una intensidad de color menor o igual a 9.5. 9.550000, ¿vale? Así es como se interpreta esto, ¿no? El 95% de los vinos van a tener una intensidad de color eh, menor o igual a 9.550000, ¿vale? Ok, entonces como les decía, lo que queremos es armar un intervalo de confianza en donde se encuentren el 95% de los valores. Usualmente quieres un intervalo de confianza simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Que dejes la misma probabilidad a la izquierda que a la derecha, ¿vale? Entonces, lo que buscamos es eh, cuál es el número, o sea, cuál es el A y el B, ¿no? Que me acumulan o que aquí que acumula el 95% de probabilidad y lo que yo quiero es el valor que está aquí, la intensidad de color del lado izquierdo y del lado derecho, tal que adentro, o sea, si acumulo la probabilidad que está aquí adentro, entre estos dos valores, me dé el 95%, ¿no? Entonces, para eso lo que hago es el A, calculo A como la gama del PPF, o sea, la función inversa, o sea, aquí le estoy pasando el percentil que quiero, el percentil puro punto 0.25, ¿no? Con mis parámetros de la gama. Resulta que el percentil punto 0.25 es 1.84. El 1.84 debe estar todavía más pegadito aquí, es 1.84, debe estar como por aquí, ¿no? Y por el otro lado es 9.75. ¿Por qué punto 0.25 y no punto 0.5? Porque si yo quiero que de un lado, eh, si quiero que sea simétrica mi probabilidad, ¿no? O sea, y que acumule aquí adentro el 95%, entonces pues, aquí me debe de sobrar realmente una probabilidad de 2.5, ¿están de acuerdo? Y de este lado, del lado derecho también pues me debe sobrar una probabilidad de 2.5 para que en el centro, en todo esto, me acumule 90, un 95%. ¿Están de acuerdo? Porque todo esto, acuérdense que la suma de toda la probabilidad que se acumule, o sea, la probabilidad de omega, o sea, de todo esto, es 1, siempre es 1. Entonces, aquí, si aquí me sobra 2.5 y aquí me sobra 2.5, aquí adentro me va a sobrar 0.95. Bueno, no me va a sobrar, o sea, se va a acumular 0.95, ¿vale?
Entonces, tengo que el percentil 2.5 es 1.84, el percentil .975, ¿no? Acuérdense aquí, de este lado me debe de sobrar 2.5. Entonces, el percentil .975 es 10.82, bla, 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 ¿no? Y este es el intervalo. O sea, yo puedo decir que el 95% de los vinos caen entre estos valores. Tienen una intensidad de color de entre 1.84, etcétera, y 10.82, etcétera, ¿vale? Entonces, este es un intervalo de confianza. Yo con una confianza del 95%, yo estoy seguro que el 95% de los vinos va a caer entre estos dos valores. ¿Y por qué? Porque lo ajusté con una distribución gamma, ¿vale? Afortunadamente, Fitter, como se imaginarán, ya tiene una función en donde te calcula un intervalo de confianza, ¿vale? Aquí le pasamos los parámetros de nuestra distribución gamma, o sea, gamma, función intervalo, el nivel de confianza que queremos es del punto 95 y le pasamos los parámetros de nuestra distribución gamma que habíamos definido acá, ¿no? ¿Dónde están? Aquí ya los habíamos definido, ¿vale? Entonces, si se fijan, pues estos valores son los mismos que calculamos acá, ¿vale? Y así es como calculamos intervalos de confianza. Acuérdense, siempre lo que queremos es ajustar una distribución, un modelo a los datos que tenemos y entonces hacer inferencia para decir en dónde están los valores, cuál es mi percentil, cuál es mi media, cuál es mi moda, en dónde van a caer el 95% de los datos que tenemos, ¿vale?